Cuando accedemos a la instrucción del hormigón estructural, se despliega una barra de herramienta como la que observamos, cuyo funcionamiento y operatividad es igual que a la antigua instrucción EHE. A partir de los diferentes botones podemos asignar valores EHE, longitudes de anclaje, determinar estas longitudes de anclaje. Luego veremos para gancho, programación recta, patilla, dosificar el hormigón, calcular la separación entre los diferentes separadores para los diferentes elementos estructurales, elección del tipo de cemento, tipificación de cemento y una serie de herramientas adicionales como consultar los valores actuales del proyecto, consultar los valores de un fichero que tengamos grabado, etc. Vamos a asignar directamente los hormigones para los diferentes elementos estructurales. Así pues, podemos, desde los botones de tipificación de hormigón, recubrimiento y acero, establecer los hormigones empleados para el elemento estructural, zapatas, vigas y losas, pilares, vigas y forjados, y muros. Comenzamos con el primero de ellos, tipificación del hormigón. En primer lugar seleccionamos el tipo de hormigón. Vamos a suponer que se trata de hormigón armado. Resistencia característica. Se trata de un hormigón armado. Vamos a suponer que tiene 40 newtons milímetro cuadrado. Consistencia. Vamos a suponer que es plan. Tamaño máximo del árido. De entre los valores que se nos muestran, seleccionamos el tamaño que va a tener en proyecto. Clases de ambientes. Si va a tener una clase de ambiente, supongamos que va a tener un ambiente de clase 1 no agresivo, se selecciona. Si además vamos a aplicar alguna clase específica, seleccionamos la clase específica. En este caso, no vamos a poner ninguna clase específica. Así pues, cuando terminamos de asignar determinadas características, pulsamos el botón de aceptar y ya tenemos especificado el hormigón que vamos a emplear para zapatas, vigas y losas. Un hormigón HA40 B 12 milímetros de tamaño máximo, clase 1. Bueno, vamos a asignar los recubrimientos. Vamos a poner, por ejemplo, en otros tipos, con adiciones al hormigón, ya nos está advirtiendo de que el recubrimiento mínimo debe de ser de 70 centímetros, de que estamos en cimentaciones, va contra el terreno. De todos modos, nosotros decimos, o seleccionamos vida útil del proyecto 100, nos vuelve igualmente a indicar que debemos establecer al menos 70 milímetros. Observemos cómo para el tipo de cemento y para la resistencia característica, así como la vida útil, el recubrimiento mínimo basado en la EHE en su capítulo 7 nos establece 25 para una clase de exposición 1, que es este hormigón que previamente hemos tipificado. Ahora bien, si nosotros evidentemente queremos cumplir la normativa, al menos deberemos de poner los 70 milímetros, por lo tanto, habrá que manualmente establecer un recubrimiento mínimo para que luego después con margen de recubrimiento le queden en el momento que vale. Construcción, yo voy a ponerle, por ejemplo, 90 milímetros de recubrimiento mínimo para que en total me salgan 100 milímetros. Así pues, pulsamos aceptar y ya tenemos para zapatas, vigas y losas especificado el hormigón, definido los recubrimientos, y ahora me falta especificar el acero. ¿Qué tipo de acero voy a utilizar? Vamos a utilizar, por ejemplo, un B500S, le decimos aceptar y ahí lo tenemos. Del mismo modo que hemos tipificado el primero de los hormigones, el correspondiente para elementos estructural, zapatas, vigas y losas, vamos a tipificar igual pilares, después vigas y forjados y por último muros. Vamos a tipificar el hormigón de pilares. Vamos a suponer que es un hormigón armado. Vamos a ponerle aquí un hormigón, por ejemplo, de 60. Vamos a poner una consistencia blanda, un tamaño máximo del árido de 20, ¿vale? Una clase general, vamos a ponerle que es 1, no agresivo, y no consideramos clase específica. Le decimos aceptar y ahí tenemos especificado igualmente el hormigón de los pilares. Vamos a definir los recubrimientos. Supongamos que el tipo de cemento que vamos a utilizar es un CEM1. Vida útil del proyecto va a ser 100 años y las clases de exposición que hemos previamente determinado, que es una, nos da un recubrimiento mínimo de 25, en total 35 milímetros. Le digo aceptar, no me ha aparecido ni ningún cuadro de diálogo, quiere decir que los valores adoptados deben ser tomados como válidos. Le decimos aceptar, utilizamos igualmente un B500S y ahí lo tenemos.
Nos vamos a vías y forjados. Vamos a tipificar el hormigón. Vamos a suponer que se trata de un hormigón armado. Igualmente vamos a ponerle 60 newtons milímetro cuadrado. Aquí vamos a cambiar, vamos a suponer que es la consistencia plástica y el tamaño del látigo que sea el de 20 milímetros. Vamos a ponerle, por cambiar una clase general, por ejemplo, en el título 2B, le decimos aceptar, y una clase específica vamos a suponer que es de agresividad débil. Le decimos aceptar, ahí lo tenemos, es decir, los valores definidos en el cuadro de diálogo. Al pulsar aceptar ya los tenemos reflejados aquí, HA60, P, 20, 2B más Q. Recubrimientos. Atención, estas situaciones obligan a recubrimientos excesivos o en ocasiones a condiciones moderadamente duras de abrasión, siendo necesario realizar un estudio detallado. Le recomendamos como autor del proyecto decir usted estos valores de recubrimiento mínimo. Está recomendado aquí, no obstante, la aplicación no lo permite. Vamos a suponer que no se trata de ninguno de estos cementos que tenemos aquí, sino que es del resto de cementos utilizables. Pues vale, hemos elegido un cemento para este tipo de elementos hormigonados diferentes. Estas situaciones obligan a unos recubrimientos excesivos o por en ocasiones moderadamente duras de abrasión, etc. No lo vuelve a reflejar. Estamos en una clase, ¿vale? Y nos sale 50 milímetros. En cualquier caso, esto sería probablemente, tal como lo estamos viendo, aunque si se quiere se puede comprobar a través de la EH08, pero sería los valores recomendados. Le decimos aceptar y observemos como el recubrimiento ya lo tenemos establecido en 50 milímetros. Vamos a ver los muros. Por cambiar, vamos a utilizar hormigón, por ejemplo, pretensado, mejor no ir al caso, pero bueno, por ver de todo un poco, vamos a suponer que igualmente es de 60, la consistencia lo vamos a poner blanda, ¿vale? Seleccionar el tamaño máximo de látigos, volvemos a establecer en 20 milímetros, y aquí vamos a poner una clase general, por ejemplo, 3, 1 no agresiva, ¿vale? O vamos a ponerle, como hemos comentado, 3 aérea, ¿vale? Y no vamos a ponerle una clase específica. En el momento le decimos aceptar. Esos son los valores que inicialmente ha tomado. Vamos a establecer los recubrimientos. Vamos a suponer que el cemento que vamos a utilizar ahí es uno del resto de cementos utilizables en un artículo 26. ¿Vale? Como sabe, un recubrimiento excesivamente grande nos invita a considerar la posibilidad de colocar una malla de reparto en medio del espesor de recubrimiento en la zona de tracción. Bien, en principio lo tendremos en cuenta. Vida útil del proyecto lo podemos establecer en 100. ¿Vale? Espesor de recubrimiento grande, considera posibilidad, bueno, pues lo dejamos por ejemplo en 50, ¿de acuerdo? Y vamos a considerar pues prefabricados con control intenso de ejecución, que nos sale un margen de recubrimiento de 0, en total 65 milímetros. Bueno, y ese sería inicialmente el estudio que junto con el acero que vamos a establecer aquí hemos realizado de este hormigón, de los diferentes elementos estructurales que vamos a utilizar en el proyecto. Ahora nosotros, si queremos, vamos a salvar estos valores. Los salvamos en un fichero para poderlos reutilizar o bien consultar en otros proyectos o considerar aceptar. ¿Qué es lo que sucede? Ahora me está pidiendo definir una serie de acciones, tanto y materiales para eficientes en función de los estados de servicio, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que el efecto es desfavorable y vamos a suponer que además los materiales es accidentable. Decimos aceptar y ahora me está indicando que indique una escala del plano. Vamos a suponer que igualmente la escala es unos a 50 y para generar el cuadro de materiales indicar si lo quiero solo de zapatas y días, de pilares, de días y forjados o de muros. Si ya he guardado los valores actuales, pues le digo que no quiero guardarlos sí, y por el contrario, antes no los he guardado y quiero guardarlos ahora, le pincharía el botón de sí. Pero como no es nuestro caso, vamos a suponer que no queremos guardarlos. Ahora, una vez hemos establecido todos estos valores, le digo aceptar, me solicita un punto de colocación del cuadro de la EHE, y ahí nos lo acaba de colocar. Vamos a hacer un zoom un poco más grande para que lo veamos, a ver cómo está quedando, y ahí queda referido todo. Es decir, se ha especificado, certificado el hormigón HA40 B12, tamaño máximo, clase 1, clase 1, clase 1, clase 2B, UA, clase 3A, etc. Bien. Me salen unos recubrimientos que aquí se admiten unos coeficientes
una modalidad de control, un tipo, unos coeficientes a las acciones de control, etcétera. Ahí lo tendríamos. Evidentemente, esto, si saltamos los valores, pues dentro de unos días podremos cargar este fichero para consultar datos, seguir trabajando con enero, modificar algunas reglas. No obstante, también la instrucción EHE, tal como lo tenemos aquí, y he pensado, pues nos va a permitir insertar en el proyecto no solamente el cuadro de características de materiales, sino también, por ejemplo, definir la longitud de anclaje. Por ejemplo, como ya hemos establecido los hormigones, cuando yo me voy, por ejemplo, al de pilares, ya sabemos que se trata de un acero de 500S y una resistencia de hormigón de 60. Además, igualmente, me va a permitir, seleccionando, si por ejemplo un gancho, empatilla, o barra transversalmente soldada, gancho en U, etcétera, pues los diferentes valores. Todo esto aplicando siempre el diferente articulado de la EHE08. Bien, seleccionamos el diámetro de la barra, y supongamos que es una barra de 20, y si quisiéramos insertar estos valores en el plano, pues le decimos aceptar para pilares, posición 1. Resistencia del hormigón establecida previamente. Aquí no podemos modificar los parámetros porque antes los hemos establecido. Aquí podemos modificar aquellos parámetros tal como estamos viendo. Le digo aceptar y podría perfectamente identificar las barras porque para eso se ha puesto tal como estamos viendo este cuadro, ¿vale? De